Historia de Jabobo. Tomo 5. Volumen 1. Libro de los Reyes de Gales e Inglaterra. Capítulo 28. John Wycliffe y los Lollardos. Esta es la historia de John Wycliffe. Vivió 64 años. Obtuvo la cátedra de teología en la Universidad de Oxford y fue respetado y protegido por varios nobles de la corte de Inglaterra, como el duque de Lancaster, Juan de Gante y el rey Ricardo II, hasta el día en que murió. Esto fue porque ellos eran afines a las ideas francmasónicas tan difundidas en sus días por Bretaña y simpatizaban con las enseñanzas predicadas por Wycliffe. La Iglesia católica vez tras vez lo persiguió a fin de acallar sus contundentes críticas y polémicas lanzadas contra ella, como su enconada oposición a la venta de indulgencias como medio para el perdón de los pecados de la gente que pagara mucho dinero para ello. 7 años antes de su muerte, el obispo de Londres, Guillaume Courtenay, lo citó para que expusiera su doctrina, interrogándolo en presencia de otros miembros del clero, a fin de condenarlo. Pero como Juan de Gante lo acompañaba, salió en su defensa acusando al obispo de corrupción descarada y abandonaron la sala de audiencias. 3 meses después, el Papa Gregorio XI publicó numerosas bulas acusando a Wycliffe de herejía. Esto fue en la primavera de aquel año, y al llegar el otoño, el Parlamento le pidió explicaciones a Wycliffe sobre el carácter legal de la prohibición que hizo a la Iglesia respecto a su costumbre de transferir sus bienes económicos desde Inglaterra hasta Roma por orden del Papa, pues Wycliffe afirmaba que aquellas acciones eclesiásticas empobrecían aún más al pueblo y lo hundían en la miseria y el hambre. Pero ante la presión política, Wycliffe se retractó de su queja y meses después el arzobispo de Canterbury, Simón de Sudbury, lo citó para comparecer ante él. Gracias a sus protectores políticos, Wycliffe solamente recibió una pequeña sanción y lo dejaron ir. Sin embargo, Wycliffe continuó predicando su mensaje bíblico y llegó a afirmar que la doctrina católica de la transubstanciación en la Eucaristía o misa era falsa y sin apoyo alguno en las Sagradas Escrituras, pues él decía que Cristo, durante su última noche, no afirmó que el pan y el vino se convertirían en su carne y sangre, sino que simbolizaban estas cosas como emblemas que eran. Aquella enseñanza provocó que la corte lo rechazara y le retirara su apoyo y su condición de catedrático en teología. A pesar de todo, Wycliffe y sus colaboradores, pasando el tiempo, se dieron a la voluminosa tarea de traducir al inglés la Biblia en lengua latina de la Vulgata de Jerónimo, para el beneficio del pueblo inglés. 3 años más tarde, al término de su labor traductora, organizó a sus colaboradores y admiradores a que saliesen a predicar el mensaje de la Biblia, traducida por él, a todas las ciudades y aldeas posibles de Inglaterra, para darles el consuelo divino de las Sagradas Escrituras. Y así comenzaron a surgir los Lollardos, con ancianos capacitados como Walter Lollard, de ideología valdense, que se unió al grupo de Wycliffe en la predicación pública de la Biblia, ayudando a su organización y amplia difusión. Sin embargo, sus enemigos católicos querían silenciarlo a toda costa y lo acusaron de ser un agitador social y de perturbar el orden público en Inglaterra. Esto también fue porque la predicación de los Lollardos los ayudó a ellos mismos a diferenciarse de los francmasones, que desde hacía ya un buen tiempo se habían deslizado en defender un cristianismo con tintes políticos en vez de defender un verdadero cristianismo bíblico.
Esta división entre francmasones y lollardos fue confundida en sus primeros tiempos por las autoridades civiles y religiosas, y creyeron que el grupo de campesinos que se sublevaron en cierta ocasión contra la Iglesia fueron incitados por los lollardos en vez de por los francmasones, como realmente había sido. Los francmasones querían establecer un nuevo orden social en Inglaterra y los lollardos únicamente difundir al pueblo el mensaje de la Biblia. 2 años antes de la muerte de Wycliffe, el nuevo arzobispo, Courtenay, nombrado en sustitución de Simón de Sudbury, quien había sido asesinado por la revuelta de los campesinos, lo llevó a él ante un tribunal eclesiástico que lo condenó culpable de herejía y lo expulsó definitivamente de Oxford, a fin de que nunca más regresara allí. Wycliffe, deseoso de seguir sirviendo al Señor, se retiró a su parroquia de Lutterworth, en donde siguió predicándole al pueblo la palabra de Dios. Entretanto, el arzobispo convocó un sínodo para analizar detenidamente las enseñanzas escritas de Wycliffe y ordenaron su captura a fin de ser encarcelado, pero sus apoyadores consiguieron librarlo y darle protección. Finalmente, murió por apoplejía rodeado de sus amados hermanos los lollardos, ungidos en Cristo, y fue enterrado en el huerto de la parroquia tal como fue su deseo. 30 años más tarde, la Iglesia católica ordenó mediante el Concilio de Constanza quemar sus libros en la hoguera por considerarlos heréticos y 14 años después exhumaron su cadáver, quemando sus huesos y arrojando sus cenizas al río Swift a su paso por Lutterworth. Sus seguidores, los lollardos, también fueron cruelmente perseguidos a manos del católico rey Enrique IV y su sucesor, Enrique V.